Bien, vamos al estudio del libro que llevamos en los días domingos, como es Hebreo. Llegamos al capítulo 11 y estaremos estudiando del versículo 1 hasta el versículo 7. Y el título de la lección, la cual hemos considerado, es La fe que agrada a Dios. Obviamente, del libro de los Hebreos, podemos decir que es el libro en el cual más estudio hemos tenido y de igual manera más conocemos acerca de ello. El propósito de la lección es que nosotros examinemos el tipo de fe la cual es la que agrada a Dios. Vemos también que la preocupación clave en todo lo largo de la carta de los Hebreos es que los cristianos permanezcan fuertes en su fe. Pero de igual manera, cuando miramos en Hebreo capítulo 3, el versículo 12, el escritor de los Hebreos presentó un peligro que se podía desarrollar. Ese peligro que se podría desarrollar es que nuestro corazón se pudiera endurecer y llegar a tener entonces un corazón de incredulidad. De igual manera, en Hebreos capítulo 3, del verso 16 al versículo 9, se nos presenta un ejemplo que por la falta de fe dice que destruyó a Israel en el desierto. Ahora, en el capítulo 10 vimos acerca de dos exhortaciones que se nos brindaba el escritor. Una exhortación, dice, era a que nos acercáramos a Dios con un corazón verdadero. Esto con total seguridad de fe. Y la siguiente advertencia que nosotros miramos o encontramos en esos versículos era una advertencia para tener esa fe y que de igual manera perdurara hasta el fin. De igual manera, también se nos exhortaba a que nuestro amor fuera como al principio, como la exhortación que mirábamos en Apocalipsis. Pero uno podría preguntarse, ¿qué es esta fe que nos lleva que nos lleva nuestra alma a la salvación? ¿O cómo se manifiesta esta fe en la vida de quienes la poseen? En el capítulo 11 encontramos la respuesta a tales preguntas. Del versículo Hebreo 11.1 encontramos lo que es la definición de lo que es la fe. Luego se nos hace una mención en el versículo 6 que esta fe, la cual se define en el versículo 1, es necesaria para poder agradar a Dios. Luego, del versículo 3 hasta el versículo 40, vamos a ver algunos ejemplos del Antiguo Testamento de hombres que fueron santos y que de igual manera demostraron su salvación a través de la fe. En esta lección nos enfocaremos nuestra atención en los primeros 7 versículos, a medida que nosotros examinamos cuál es la fe que agrada a Dios. En los versículos del 1 al 3 vamos a ver de cómo esta fe es explicada. En Hebreos 11, el verso 1 al versículo 3 dice, es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El verso 2 dice, porque en ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. A modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Lo que podemos considerar entonces que la fe es confianza y es convicción, porque menciona en el versículo 1, la fe es certeza de lo que se espera, es decir, tenemos una confianza acerca de lo que esperamos, pero no vemos. Y luego, ¿verdad? La fe también es convicción, en un sentido, ¿verdad? De que estamos convencidos, de que estamos conscientes acerca de esto, de nuestra convicción. Y esta convicción viene a través de haber escuchado de su palabra. Ahora pues, la fe es la sustancia de lo que se espera. La palabra griega traducida para sustancia es upostasi, que literalmente significa estar bajo de, es decir, ser una fundación, como se traduce en Hebreos 3.14, en el cual dice el versículo, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza en el principio. Aquí entonces la palabra confianza, es decir, significa firme, confianza, seguridad. Y lo que tenemos por debajo de nuestro cimiento, como se menciona en el versículo 14, es Cristo. Otras ilustraciones nos comienzan a ilustrar acerca de la,
acerca de la fe, acerca de la idea principal de la confianza. Hay algunas versiones, como la nueva versión internacional, dice, ahora la fe es estar segura de lo que esperamos. La otra versión a considerar dice, ahora la fe es la seguridad de las cosas esperadas. En otras palabras, se nos dice que la evidencia de cosas no escritas. La palabra traducida para evidencia significa convicción. Otras versiones traducen exactamente diferente y acercarnos un poco más a lo que queremos, en el cual dice, cierto, la nueva versión internacional dice, cierto de lo que no vemos, la convicción de cosas que no se ven. Y es ahí, ¿verdad? Lo que nosotros se define la palabra fe como confianza, la confianza teniendo un fundamento en el cual es Cristo y la convicción de aquella confianza en la cual nosotros estamos asidos, de cosas que no se ven. Con respecto a las cosas de esperanza y no se ven, la fe entonces decimos que es confianza en las cosas que se esperan. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos? En primera instancia, lo que se nos menciona en Tito 2:13, nosotros esperamos la venida de nuestro Señor, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En base a eso, nuestra fe está depositada, nuestra esperanza está en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego, otra cosa por la cual nuestra fe, la confianza, es la resurrección de los muertos, lo que vemos en Hechos 24:15, en el cual dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, que de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto. Este es el tipo de confianza poseída por los santos del Antiguo Testamento, en el cual dice, agradó a Dios. Dice el versículo 2 de Hebreos 11, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe, entonces, hermanos, es la convicción sobre cosas por las cuales no hemos visto, como la existencia de Dios, a quien ningún hombre dice ha visto ni puede ver. En 1 Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y vemos también, bueno, nos imaginamos cómo comenzó el mundo. Dice que los mundos o el mundo fue enmarcado por la palabra de Dios. Leíamos en eso en Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sin embargo, entonces, la fe es la fuerte convicción de tales asuntos que son ciertos. Lo que cantamos en el himno, en el 62, en el cual dice, miramos, perdón, el 64, en el cual miramos las flores, la luna, las estrellas, el sol, todo eso nosotros lo miramos bello. Pero además, más allá de toda esa creación que nosotros vemos, el escritor de los Hebreos dice que fue hecho de lo que no se veía. Y nosotros entonces por fe entendemos que es así porque creemos que Dios lo ha creado todo. Como también en el canto nosotros entonamos y decíamos que detrás de eso que se ve, que nosotros pueden ver y pueden percibir su belleza, detrás de eso dice, está Dios que es el creador y en el cual cantábamos diciendo que era más bello de la creación mismo que nosotros miramos. Como se expresa en el versículo 2, los ancianos, los antiguos, obtuvieron buen testimonio por su fe. Y vemos entonces que el resto de todo el capítulo está lleno de ilustraciones de su fe que poseen estos ancianos o antiguos. Los tres primeros mencionados fueron los antediluvianos, o sea, en otras palabras, que vivieron antes del diluvio. Entre ellos vemos una fe ejemplificada. Hebreos capítulo 11, del versículo 4 al versículo 5, inclusive el versículo 7. Y en primera instancia lo que vemos aquí es el testimonio de Abel. ¿Qué nos recuerda esto? Nos recuerda la adoración que él presentó por la fe. Hebreos 11:4 dice el versículo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo,
dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Cuando nosotros nos recurrimos a Génesis capítulos 4, versos 3 y 5, es la referencia que nosotros tenemos de este versículo, y dice así: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Lo que nosotros vemos en Génesis es, uno, la ofrenda de Caín, que consistía en fruto de la tierra. La ofrenda de Abel fue de lo primogénito de su rebaño, y dice el versículo, y lo más gordo. Se dice el Señor que respecto a la ofrenda de Abel, que respetó o agradó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Y en qué consistió entonces este agrado de Dios hacia la ofrenda de Abel y no a la de Caín? Podemos suponer entonces, hermanos, que pudo haber sido que Dios había especificado un animal. También podemos inferir que se puede que Caín ofreció sobra, mientras que dice que Abel ofreció de lo mejor, el primogénito, lo más gordo. Lo que también nosotros podemos percibir es la actitud de Caín puede haber sido errónea. Ciertamente se mostró propenso a mostrar envidia, odio, y más adelante lo vemos que fue capaz de asesinar a su hermano. Todo esto, aunque nosotros no lo podemos percibir, aunque Génesis tampoco nos lo menciona, podemos ver de que Dios miró más allá de su corazón, que era lo que estaba pensando Caín al momento de presentar su ofrenda. Quizás entonces lo que nosotros podemos pensar es, lo más probable es que Abel ofreció la suya con fe, mientras que Caín no presentó su ofrenda de esta manera. Y vemos entonces que a través de la fe de Abel obtuvo testimonio de que era justo, lo que vemos en el versículo 4, por lo cual alcanzó testimonio, dice, de que era justo. Dios ciertamente testificó de su justicia al mostrar agrado a su ofrenda. Jesús también dio testimonio de la justicia de Abel. En Mateo 23, verso 35, dice de esta manera: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. En esta ocasión es significativo que Jesús lo mencione, dado por lo cual entonces nos hace ver de que para Jesús y para lo que se está presentando en Hebreos 11, Abel entonces, de acuerdo a su fe, obtuvo calificativo de ser justo, como se menciona en el versículo de Mateo 23:35, dice Abel el justo. El apóstol Juan también hace referencia de ello. En 1 Juan capítulo 3, versículo 12, no como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Aquí encontramos entonces una explicación más que la adoración de Caín no fue buena, lo cual podemos inferir entonces que no la ofreció según lo que Dios estaba esperando que él ofreciera para que de esa manera fuese agradable. Aprendemos también que a través de la ofrenda, a través de la fe, dice el versículo que aún estando muerto, aún su ofrenda habla. Su ejemplo fue escrito para nuestro aprendizaje. En Romanos 15:4 dice que muchas cosas que acontecieron en el pasado están escritas para nuestra enseñanza. Así que por la fe y la consolación de las Escrituras, dice, nosotros tengamos esperanza. Su fe entonces nos sigue advirtiendo sobre nuestra adoración. ¿Y qué significa esto? Que además de ofrecer una oración de manera física, debemos de considerar que nuestra adoración debe ser espiritual. Juan 4:24 dice que Dios busca verdaderos adoradores. Y los verdaderos adoradores no es que estemos presentes todos los días, sino que nuestro espíritu esté presente en nuestro cuerpo, que realmente nosotros podamos estar cantando con el entendimiento, y de esa manera vamos a ser verdaderos adoradores. Luego encontramos el testimonio de Enoc, otro ejemplo del
de personas que fueron antes del diluvio. Y vemos entonces que su fe le ayudó para caminar con Dios. Por su fe, dice el versículo, fue traspuesto para no ver muerte. Hebreos 11:5 dice de esta manera: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La referencia histórica a la cual hace referencia o es aludida Hebreos 11:5 la encontramos en Génesis capítulo 5, verso 21 al 24. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Verso 22. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Verso 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Como ella dice, no experimentó la muerte. De tal manera entonces que su fe fue del agrado de Dios. Lo que Dios encontró agradable es que él caminó con Dios, como hace referencia en los versículos que leíamos. Su fe entonces ilustra el valor de caminar con Dios a lo largo de nuestra vida. El otro ejemplo que nosotros encontramos es de Noé, que es también antes del diluvio. Y lo que vemos entonces en cuanto al testimonio de Noé es una fe que trabaja. Por la fe, Noé dice, conmovido con temor piadoso, construyó el arca. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El trasfondo de las escrituras lo encontramos en Génesis capítulo 6, donde ahí se nos advierte acerca de una tarea que debía de ser. Y la tarea que debía de ser era construir el arca. Esta construcción le llevó alrededor de 120 años y durante ese tiempo no había indicios de que viniese un diluvio como tal, como para que hubiese indicios de que él se preparara. Sin embargo, como hace ver en Hebreos 11:6, 11:7, construyó acerca de cosas que no se veía. Y esa fe, una fe diligente, le ayudó para que Dios le tomara por, le dice el versículo, fuese hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En otras palabras, Dios le advirtió de cosas que no se veían, como lo mirábamos allá en Hebreos 11:1, es decir, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es decir, Noé entonces presentó una fe, tuvo confianza y convicción de cosas que no se veían, es decir, lo que venía una inundación total. Su confianza en lo que Dios dijo que sucedía lo incitó entonces a trabajar con reverencia hacia Dios. Y vemos entonces que por la fe Noé preparó el arca para la salvación de su casa. Su fe entonces lo movió a hacer según lo que Dios le había ordenado. Como vemos en Génesis 6:22, y así hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En Génesis 7:5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. A través de tal fe, trabajando, Noé se condenó al mundo. Su propio ejemplo de fidelidad se mantuvo rígido, firme, en contraste con los otros que aún se burlaban de él. Su obediencia magnificó la falta de obediencia de otros, así como lo de Nínive condenará a los que no escucharon a Dios. Nota las palabras de Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta, perdón, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron en la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Se convirtieron, dice el versículo 7 en Hebreos 11, se convirtió en heredero de la justicia que está de acuerdo a la fe. En otras palabras, recibió la posición de ser justo ante los ojos de Dios. Fue su fe la que agradó tanto a Dios, demostrando que la fe y las obras son necesariamente y van uno de la mano del otro. Gálatas 5:6 dice el versículo,
Porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la fe. Y aquí tenemos en Noé un ejemplo maravilloso de lo que es la fe con obra, también lo mencionaba en Santiago capítulo 2, donde el escritor menciona el ejemplo que pasaba si algún hermano tenía frío, pero no le dan, perdón, las cosas necesarias, entonces nuestra fe no era válida, sino que Santiago nos dice de que nuestra fe debe estar acompañado con obras. Como lo vemos también en Noé, manifestó fe, se puso diligente a trabajar y su obra fue que hizo conforme a lo que Dios le había mandado. No quitó nada exactamente de lo que Dios le había dado. Hizo exactamente como Dios le ordenó. De los ejemplos de estos santos antediluvianos, aprendemos que la fe es una fuerte convicción que adoramos a Dios de manera adecuada. Caminamos con Él en la vida y trabajamos como Él lo dirige. Que tal fe es necesaria para que nosotros agrademos a Dios y es evidente cuando nosotros regresamos al versículo 6. Que en el versículo 6 se nos indica que la fe es enfatizada. Noten lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El versículo dice, sin fe es imposible encontrar el favor de Dios. Hemos visto cómo Abel, Enoc y Noé obtuvieron buen testimonio por su fe. En el caso de Abel, por su adoración. En el caso de Enoc, porque caminó con Dios. Y en el caso de Noé, porque trabajó en función de su fe. De Enoc entonces en particular dice que Dios se agradó de él. Si estamos adorando, si estamos caminando y si estamos trabajando, la fe debe ser un factor motivador detrás de todo. Sin fe, entonces, no hay nada de lo que nosotros podamos hacer que la voluntad de Dios. Además, encontramos en versículos 6 que la fe agradece a Dios. Incluye una convicción que cree que Dios es. Debemos creer que hay un Dios y que Él es el Dios de la Biblia. Aunque no lo vemos, tenemos convicción en cosas que no hemos visto. En Hebreos 11:1 decíamos de que es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto incluye una confianza de que Él es recompensador de aquellos que le buscan de manera diligente. Debemos creer que Dios actúa en nosotros y que debemos de buscarle. Primera Crónica, capítulo 28, versículo 9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Vemos entonces que es condicionante. Si le buscamos, le vamos a hallar. Mas si le dejamos, dice, él nos va a desamparar. Segundo libro de Crónica, también, capítulo 16, verso 9, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Una vez más, se manifiesta entonces de que debemos de buscarle, debemos de ver en todas, debemos de buscarle con confianza y con fe. Y es con respecto a tales cosas esperadas que debemos de tener confianza. Leíamos, la fe es la certeza de lo que se espera. Tal fe, vista en la vida de Abel, Enoc y Noé, podríamos preguntarnos, ¿cómo desarrollamos esa fe hoy en día? ¿Cómo se desarrolla la fe salvadora? No es el resultado de una credulidad, un error común en lo que es la fe a ciega, que no hay lógica ni razón para la fe, simplemente uno cree. Pero la Biblia describe que en la Biblia, pero la fe, como se describe en la Biblia, es el resultado de evidencia.
La fe en Dios es el resultado de la evidencia proporcionada a través de la creación. Noten lo que dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Una vez más, recordando el canto 64, ahí cantamos, ¿verdad?, acerca de las maravillas de Dios sobre la creación misma. Nosotros nos encantamos con ella, pero a la misma vez detrás de eso debemos de creer con fe que fue creado de cosas que no se veían. Salmos capítulo 19, el versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La teoría científica dice que el mundo fue creado por un Big Bang Theory, una explosión cósmica, y de ahí todas las cosas fueron evolucionando de especie en especie. Pero no, si fuese así, hay muchas cosas las cuales no podíamos explicar, de cómo el universo como tal funciona de una manera cronológica, funciona de una manera controlada y no hay nada de explosión cósmica. En otras palabras, cuando vemos en los cielos, cuando vemos el firmamento y las estrellas, vemos que detrás de ello hay un creador, algo en el cual dice lo creó para que la creación misma alabase al creador. La fe en Jesús es el resultado de la evidencia que es proporcionada a través de su palabra. Noten lo que dice Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si nosotros hemos leído los evangelios desde Mateo hasta Juan, y vemos que entre Mateo, Marcos y Lucas, muchos de los milagros son repetitivos, son sinópticos, digamos así, se repiten entre ellos. Juan, en cambio, selecciona 7 milagros que no se mencionaron en los otros evangelios, pero además Juan dice de que hay muchas señales que no fueron escritas. Mas, sin embargo, las que están escritas es para que nosotros creamos, es decir, para que nosotros tengamos fe en Jesús y en su poder. Ciertamente los antiguos, antes del diluvio, tenían esta evidencia, incluyendo, ¿verdad?, que ellos hablaban directamente con Dios. Hoy la fe viene a través de escuchar la palabra. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra entonces de Dios presenta la evidencia para la cual nosotros debemos de creer en Dios y en Jesús, tales como las profecías cumplidas, testimonio de testigo, etcétera. Y ahora que nosotros estudiamos Mateo, vamos viendo cómo Mateo va dando énfasis cuando cada profecía fue cumplida. Y esa énfasis que hace Mateo en profecías cumplidas en Jesús debe de marcar en nosotros una fe. Debe de marcar en nosotros que nuestra fe crezca en función de lo que la palabra de Dios se menciona. Y a través de la palabra nosotros podemos desarrollar ese tipo de fe que Dios espera. Una convicción, como hace ver el versículo 6, esa misma fe es la que agrada a Dios. A manera de conclusión de este pequeño estudio, debemos de ver de que la fe lleva a la salvación del alma y es aquella fe que incluye una fuerte convicción de que es Dios. Cuando decimos convicción, es que no nos vamos a dejar llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier palabra que llegue a nuestros oídos, sino que vamos a mantener esa convicción en función de lo que nosotros hemos escuchado en su palabra. Y luego también Dios espera que tengamos una fuerte confianza en Él, en el sentido de que Él nos va a recompensar a todos si buscamos diligentemente de Él. Es es el mismo tipo de fe que vemos en Abel, de cómo adoraba a Dios, en Enoc, de cómo caminó en Dios, de Noé, de cómo trabajó en Dios. Podemos preguntarnos, ¿tiene ese mismo tipo de fe hoy en día? Si no lo hace, deja que la palabra de Dios
crea tal fe en ti. Puede producir fe en la existencia de Dios, que nosotros llegamos a creer de que Dios es un Dios vivo. Puede producir una fe en Jesús como su Hijo que murió por ti y por mí. Si lo hace, entonces deja que afecte en esta manera en que vamos a adorar a Dios como Él espera que nosotros lo adoremos. Vamos a caminar con Dios en el sentido que vamos a agradarle en todo nuestro camino. Y tercero, vamos a trabajar para Dios como se revela a través de su Hijo Jesucristo. Con el tipo de fe correcta, podemos tener la seguridad, uno, de que Dios se complace con nosotros. Si ese tipo de fe que tenemos actuando en función de Hebreos 11:1, de convicción y de confianza, Dios se va a complacer en nosotros y encontraremos el agrado de Él. Segundo, seremos herederos de la justicia que es según la fe. Y tercero, nosotros también algún día obtendremos ese buen testimonio, como lo obtuvieron los tres personajes que vimos hoy, Abel, Enoc y Noé. Ellos, su buen testimonio lo está dejándonos a nosotros como ejemplo. Aprender de Abel acerca de su verdadera adoración, aprender de Enoc de que él caminó con Dios a pesar de las dificultades, y tres, aprender de Noé que tuvo una fe diligente, una fe que trabajó. Gracias, amados hermanos, por permitirme llegar ante ustedes, ante sus hogares. Que el Señor les bendiga.